Comienza nuestro panel de conversación. Vamos a cerrar la semana con nuestros invitados y panelistas de esta mañana para desmenuzar lo que ha sido la contingencia política acá en nuestro país. Patricio Morales, vicepresidente del Partido Liberal, con nosotros. ¿Cómo estás, Pato? Todo bien. Bienvenido. Gracias por la invitación. Gracias por estar aquí. Y Eric Latorre, cientista político y director del Magíster de Administración Pública de la Universidad Autónoma. ¿Cómo estás, Eric? Muy bien, buenos días. Gracias por estar con nosotros. Encantado. Gracias a los dos. Bueno, una semana bien noticiosa, como ha sido la tónica en realidad hace mucho tiempo. Nos faltan temas acá para conversar, pero puede ser un buen momento este viernes para hacer un análisis de lo que ha sido esta semana desde la perspectiva del gobierno en términos generales. Se logra un punto importante con la aprobación en la Comisión de Hacienda de la mega reforma, pero más allá del detalle de esa discusión, también han surgido otros flancos, recortes en el Ministerio de Salud, también en trabajo, que se han confirmado ya en las últimas horas, declaraciones del presidente. ¿Cómo has visto tú esta semana para el gobierno, Patricio? Además se cumplió una semana, 12 meses ya desde que llegó el presidente Casa de la Moneda. Yo veo que la tendencia sigue persistente, o sea, el gobierno busca favorecer a sectores más acomodados de la población y sigue tratando de traspasar los costos de una crisis internacional también a la gente más vulnerable de este país. A mí me impresiona que el gobierno siga insistiendo cuando los números que tienen las encuestas siguen cayendo también. Yo veía, por ejemplo, que la desaprobación al gobierno hoy día en migración es del 56%, en economía del 59% y en seguridad el 61%, que es la segunda desaprobación más alta que tiene el gobierno después de la desaprobación de sus comunicaciones. Y este gobierno llegó con un mandato claro, que es el mandato de la seguridad. En segundo espacio estaba la economía y en tercero la migración. Entonces, a mí me impresiona que el gobierno no cambie el rumbo y siga insistiendo hasta de manera tan persistente en una estrategia que lo está llevando a vaciarse de aprobación, de legitimidad política y de legitimidad social. Yo creo que eso es bien preocupante. Yo creo que si el gobierno piensa, porque movió 1 o 2 votos en la semana, es una buena semana, una buena aprobación de una reforma tan importante como esta, es un error. Y la guinda de la torta, el presidente finalmente devela que estuvo engañando a la ciudadanía durante toda su campaña. ¿Por qué? Él prometió 300.000 devoluciones de migrantes, expulsiones el primer día. Y eso hoy día dice que no, que fue una metáfora. Entonces ahora la pregunta es, ¿cuántas de sus promesas de campaña fueron metáforas? Porque finalmente es una alteración de la realidad, es una alteración de la verdad, de un compromiso. Que finalmente, digámoslo en buen chileno, eso es un engaño. Es un engaño, metáfora, hipérbole, llámelo como le llame, es una alteración de la verdad, es un engaño. Eric. A ver, harto tema, cuesta tomar alguno y partir por ahí. Estamos por una definición concreta. ¿Ha sido una buena semana esta para el gobierno o no? Yo te diría que, a ver, es neutra. La mega reforma, más allá de los votos que sumó, es una gran noticia para el gobierno. O sea, sin duda, al final, todo el capital político, hoy día el gobierno está puesto ahí. Ahora, es una mala semana en materia de seguridad, sin duda. Es una mala semana en las intervenciones, no puedo no menos que coincidir, del propio presidente. Eso está mostrando un problema comunicacional también fuerte, ¿no? Muy estructural. Y cuando hay problemas comunicacionales tan importantes, hay problemas políticos de gestión. O sea, detrás de eso hay cosas relevantes. Entonces creo que es una semana mixta, pero el gobierno sigue apostando a lo único que hoy día le da vida política. Ahora, si uno toma las encuestas, la oposición tampoco está bien evaluada, digamos. Hoy día Black and White dice que la oposición un 64% la evalúa mal, porque tampoco se ve una oposición con un proyecto, liderando algo, con una cohesión, una mínima cohesión. Entonces, ¿eso qué está provocando? Que el gobierno también tiene más espacio. Si la oposición no muestra una cierta solidez, el gobierno la tiene, comillas, más fácil. Creo que ahí la oposición no ha logrado mostrar una articulación y un proyecto que quedó muy desarticulado después de la candidatura de Jara, etcétera, digamos, sin duda. Ahora, y lo último, yo creo ahí, el tema de los migrantes. ¿Sabes qué? A mí me habla yo ahí quiero hacer un punto. La indicación que ingresó Mac Pavés en el tema de migración, subsecretario de Interior, respecto a que los servicios de salud tienen que informar cuando un migrante indocumentado, ¿no es cierto?, asiste a un centro de salud. Eso va contra todos los estándares de derechos humanos. Eso hay que decirlo. La opinión consultiva 18 de la Corte Interamericana, diversos fallos dicen que tú no puedes limitar de ninguna manera los derechos a la salud de la población migrante, que es población protegida. Entonces, ¿en salud y en educación habrían...? Salud y educación, pero especialmente salud. Ahí sí yo coincido que eso está... A mí me parece, Patricio, no sé en qué momento empezamos a disociar la semana del gobierno respecto a la semana de Chile.
el gobierno es Chile en esta altura. Entonces, ¿una buena semana para el gobierno, una mala semana para Chile? O sea, ¿en qué momento disociamos esto? Yo realmente, a mí me preocupa que el gobierno se desconecte de una representación social que es necesaria para darle gobernabilidad y estabilidad a un país. Ahora, Yo, por ejemplo, quiero poner solamente un caso. Sí. O sea, hoy día alcaldes señalaban que con este ajuste, que también al parecer va a ser una metáfora, porque dicen, reducimos pero no va a cambiar nada, no se preocupe. Y el ministro Quiroz dice, bueno, con menos recursos se puede hacer más. ¿En verdad esto es una burla a los chilenos? Y hoy día alcaldes han señalado, si se realiza este recorte en salud, van a tener que cerrar la atención primaria antes del horario que hoy día la gente se está atendiendo. O sea, gente va a quedar sin ser atendida. Y yo incluso entraría a ver, en este gobierno de metáfora, habría que preguntarle al presidente qué va a pasar con las listas de espera. ¿También va a ser una metáfora? Entonces, a mí me preocupa mucho el cierre de esta semana, porque se establece como un gobierno de letra chica. Patricio, en ese sentido, probablemente en este recorte, en el de salud en particular, se va a poner a prueba como ningún otro el tema de la promesa de campaña de hacer recortes de gasto sin tocar beneficios sociales. ¿Tú crees que es posible eso? Hoy día veíamos en la tercera también, para complementarlo, que en el Ministerio de Trabajo vienen recortes bien grandes, por el lado fundamentalmente del CENSE y de algunas becas que se entregan ahí o subsidios a la capacitación. Pero mira, si hoy día los hospitales no tienen ni confort. O sea, los hospitales hoy día no tienen ni jabón. Y hay un recorte que totalmente es plano, que lo señaló la ministra, de 1,1% en cada uno de los hospitales. O sea, hoy día les están diciendo, con lo que ya no tienen, recorten. Y el ministro Quiroz nos está diciendo, no, es que con menos se hace más. Bueno, que él le vaya a explicar a toda la gente que hoy día está trabajando en los hospitales que con menos van a hacer más. A ver cómo lo reciben, a ver cómo lo recibe la gente, los funcionarios de la salud, los médicos también que van a tener que esperar. O sea, esto genera realmente hoy día, para ser gestor de un hospital, un director de hospitales, yo conozco a varios, converso con directores de hospitales, es realmente, hay que hacer milagros para poder gestionar ciertos hospitales de este país. Entonces, yo creo que el gobierno, yo soy una persona que empezó este gobierno tratando de buena fe colaborar, abrir espacios de puente, pero uno empieza ya a creer que esto no es instalación, es realmente algo deliberado. Hay gente que está pensando en desmantelar el Estado, fragilizarlo, fracturarlo, para que caiga la valoración sobre el espacio público. Hoy día, cuando Fontaine asume en Codelco y dice, no, Codelco carga con una gran mochila, yo espero que le pregunten qué significa eso. ¿Él se la va a alivianar privatizando Codelco? ¿Cómo le va a alivianar esa mochila de plomo que señala? Eric. A ver, yo creo que aquí se mezclan lamentablemente dos debates, un debate más técnico y un legítimo debate político. Del punto de vista más técnico, el Estado chileno muestra estándares de ineficiencia tremendamente importantes. Eso está probado de distintas formas, hay organismos internacionales que lo han planteado, el Estado central ha crecido, ha duplicado su dotación de personal exactamente en 12 años o en 11 años, 2014-2025. Y eso no muestra mejoras en la gestión, no muestra resultados. Hemos puesto mucho foco en invertir recursos en decenas y cientos de programas, me atrevería a decir, que no muestran resultados. Ese es el punto de fondo. Entonces, yo comparto la filosofía del gobierno, por lo menos conceptual, de que hay que hacer más eficiente el Estado. Sí, aquí parece simple, parece gracioso, parece una cosa bastante obvia, que el Estado tiene que entregar y entregar y entregar, pero a costos que son totalmente inaceptables. Fíjate que yo no sé en qué momento, por ejemplo, ponemos PMG de gestión, o sea, bonos de gestión por cumplir mínimos estándares de eficiencia en materia, como por ejemplo los PMG ambientales, ¿no es cierto? Ahorramos remas de papel. Entonces, en un momento el Estado chileno se perdió y empezó a ser un Estado, más o menos del 2010 en adelante, un Estado muy ineficiente. Entonces, ahora, algo tiene que parar en eso. De acuerdo, pero probablemente el área de salud va a significar un problema y un desafío distinto. ¿Por qué? Porque es una cartera que habitualmente tiene pocos recursos. Sí, Generalmente a septiembre ya se agotan los presupuestos de los hospitales y empieza una negociación con la dirección de presupuesto para conseguir más recursos. Y lo planteo también a propósito de las críticas que empiezan a llegar desde el mismo oficialismo. Maximiliano Luxich, alcalde de Huechuraba, escribía en X ayer en la tarde: invitamos al gobierno a reflexionar sobre estos recortes anunciados en salud y las prioridades de Chile. La atención primaria ya está muy exigida y cada peso menos es menos y peores atenciones médicas para los chilenos. Me parece bien significativo esa crítica. Y el alcalde Luxich no es un bolchevique que digamos. Entonces, por eso lo digo. Lo comparto, pero el concepto estoy de acuerdo.
el Estado tiene que ser más eficiente y el Estado chileno es muy, muy ineficiente. Ahora, dicho eso, es cierto que debiéramos saber más cuáles son realmente los programas del gobierno en estas materias, porque no tenemos mucha transparencia. Ese recorte es un recorte claro. Debiéramos entender y saber, tenemos legítimo derecho, dónde son esos recortes, cómo se compensan eventualmente y una larga lista, etcétera. El gobierno, lamentablemente, en muchas materias nos da titulares, nos da grandes líneas, pero no sabemos la bajada. La bajada, sí. Claro. Entonces, ahí Sí, comparto. pero mira, Patricio. pero cuando un ministro de Hacienda establece y dice con menos se hace más, es claro cuál es su principio rector en torno a mejorar la gestión. La gestión no se mejora dinamitando los presupuestos. Se mejora modernizando el Estado, generando nuevos procedimientos, cambiando la forma de hacer las cosas, pero no dinamitando los servicios públicos de este país. O sea, yo insisto, el ministro Quirós actúa acá infundiendo un terror y tratando de desmantelar los organismos del Estado. A mí realmente me parece que el ministro Quirós en esto es una persona de extremo radical. Yo creo que, no sé en qué minuto el ministro Quirós pensó que en llevar el Parlamento a la fuerza, a los tirones, empezar a reducir, porque dice, mira, no tenemos recursos acá, todos ajustense, pero le baja los impuestos a las grandes empresas. La gente ya les viene diciendo desde el inicio del gobierno, en las encuestas, que no está de acuerdo con esta medida y la van a insistir igual. Entonces acá hay principios que no se explican a la ciudadanía, el presidente después sale con estas figuras retóricas de metáforas, de hipérbole. O sea, a mí realmente me parece que esto ya se está volviendo poco serio. No es algo de mala instalación, no es algo de que se tengan que acomodar las piezas. Acá realmente se está actuando con una mala fe pública. Se está tratando de fracturar al Estado de Chile. Y en ese sentido, la frase, Eric, que planteó el presidente respecto al tema de los migrantes, ¿no crees que es una forma también de ir conteniendo expectativas que se hayan generado en campaña? A ver, es que efectivamente lo que el presidente promete, o cómo lo promete, cómo es parte de las campañas también, digamos, seamos justos, las campañas se prometen muchas cosas, de todos los sectores. Evidentemente el planteamiento era materialmente imposible, digamos, ni en un mes, ni en dos, ni en tres, digamos, ¿no? Expulsar 300.000 personas es un proceso bastante largo y complejo. Pero es lo sí, que se prometió. es lo que se planteó, efectivamente. Yo no quiero defender al presidente, pero las campañas son y tienen esa lógica. Ahora, ¿es un poco desafortunado, como lo dice el presidente después? Sí, me parece que sí. Y lo que debiera haber entonces, si ese es el punto, si la crítica que yo hago al gobierno, entonces muéstrame el plan que tiene. En concreto, ¿cómo va a ser esa expulsión? ¿Con qué timing? Claro. ¿En qué condiciones? No va a ser en una semana, pero va a ser de esta forma. Claro, pero hacer esta forma y va a ser en un año o lo que materialmente sea posible. Eso no lo tenemos claro hoy día, lamentablemente. Mira, lo último antes de la pausa. generalmente los gobiernos de derecha tienen formas de proponer, pero a mí me ha impresionado que este gobierno no tenga propuestas. Si ellos buscar espacios de diálogo, están intentando encontrar una forma de llevar la política pública y el Estado a una nueva esfera de eficiencia, ¿por qué no estamos modernizando el Estado? ¿Por qué no estamos generando una cartera de concesiones importantes? Las concesiones sirven, cuando le fue bien a este país, sirven para liberar un espacio de fuerza social dentro del Estado y para incorporar espacios de economías mixtas. ¿Por qué el gobierno no se abre a estos espacios? Y solamente está hablando hoy día el ministro de Hacienda desde una radicalidad ideológica, económica, y yo no veo espacio de otra forma de dialogar con el gobierno. Entonces, yo creo que esto de no querer dialogar con el gobierno ya es deliberado. Es deliberado, y lo único que ha hecho es abrirse dentro de la mega reforma a generar algo que está fuera de la mega reforma, que terminó siendo un bono de pañales para el PDG, que eso no ayuda en nada a las pymes, como está diciendo el Partido de la Gente. Vamos a hablar de ese tema al regreso, del rol que está jugando la oposición y otros partidos como el PDG, por supuesto. Eric Latorre está con nosotros aquí en Voces del Poder. Patricio Morales, nuestro panel de conversación de esta mañana. Pausa y ya seguimos con más. Hacemos una pausa y ya regresamos con CNN Chile Radio, AM. Estamos de regreso en CNN Chile Radio, AM. Ya estamos de vuelta y seguimos aquí en CNN Chile Radio con Voces del Poder, nuestro panel de conversación de esta mañana, con nosotros Patricio Morales y Eric Latorre. Hablemos de la oposición. Después estábamos haciendo el balance en el primer bloque de lo que ha sido la semana política para el gobierno, pero hablemos también de la oposición.
sobre todo a la luz de lo que ha pasado con el proyecto de la mega reforma del gobierno. Eric, ¿cómo estás viendo tú el rol opositor? ¿Se logró articular en este caso, por ejemplo, una propuesta conjunta de los partidos con indicaciones concretas, pero de todas maneras pareciera que todavía no logran entrar en el debate con real incidencia en el Congreso? Yo creo que, a ver, yo vi bastante mal a la oposición. No entran en el debate, efectivamente, como tú dices. Hay descuelgue hacia el centro, digamos, ya la DC se abstuvo, ¿no es cierto?, en una votación. La oposición la tiene complicada porque no tiene proyecto, porque se desarticula después del gobierno del presidente Boric. Entonces, todo el mundo está viendo qué posición toman en este nuevo escenario y nadie tiene muy claro qué posición y quién va a dominar esa oposición. O sea, al final del día, el problema aquí es donde se mueve el eje que articule la oposición. El Frente Amplio reclama ese legítimo derecho, el Partido Comunista dice, bueno, yo tuve candidato presidencial, y al final no logran crear una estructura coherente para hablar de oposición. Evidentemente, cuando hay cuestiones muy estructurales como esta mega reforma, en general hay una consistencia porque hay una posición clara de parte de ellos. Pero por otro lado, una cuestión importante, ¿cuál es la propuesta política de la oposición? Yo creo que la diputada Pizarro le hace un pésimo favor a la oposición cuando llama a movilizar las calles. Porque las personas hoy día, la mayoría, están queriendo, mire, avancemos, hagamos algo, que las cosas mejoren, pero no queremos esta situación. Entonces, yo diría que la oposición sale debilitada. El trabajo que hizo Alvarado y García Rubinot para contener las indicaciones, para aprobar en la comisión tan rápido esto, es un buen trabajo. Y la oposición por ahora, digamos que está un poquito, yo diría, está un poquito, todavía no sale a jugar derechamente, me parece, que todavía están buscando cuál es el mejor tono para ese juego. Patricio. Sí, a ver, nosotros desde la oposición hemos tenido conversaciones ya desde el inicio del año respecto de una evaluación de cómo fue la elección presidencial pasada. Tenemos una evaluación, por lo menos desde el socialismo democrático, bastante crítica. Creemos que tuvimos una derrota bien histórica para nosotros. Y eso requiere efectivamente una recomposición respecto de nuestras relaciones, nuestra política de alianza. Desde el Partido Liberal, por lo menos desde el inicio del gobierno, hemos empujado por tener una postura dialogante, una oposición constructiva hacia el gobierno. Vamos perdiendo la paciencia, sinceramente, porque tendemos a ver que el gobierno no quiere. O sea, para tener un diálogo se necesitan dos y en este caso el gobierno no ha dado portazo. Públicamente, desde el socialismo democrático, hemos generado propuestas, se las hemos entregado públicamente al gobierno, no hemos tenido una buena recepción. Ahora, meter 1.300 indicaciones tampoco aporta mucho, ¿no? Sí, ahora, mire, en la oposición, seamos claros, en la oposición tenemos dos espacios, tal como los tuvimos en el gobierno. Nosotros nos vamos a hacer cargo por lo que nosotros queremos liderar. Tenemos una conversación fluida, tratamos de mantener una unidad respecto... Perdona, Patricio, ¿quiénes somos nosotros? Nosotros el socialismo democrático. Ya. El socialismo democrático es un espacio que sigue conversando, es un espacio que sigue dialogando, tenemos conversaciones cada vez más fluidas con la democracia cristiana también, pero también es un partido que se viene recomponiendo. Ellos no son miembros del socialismo democrático hoy día. Y estamos en conversaciones, o sea, tal como el gobierno tiene que dedicarse a gobernar, nosotros tenemos que dedicarnos a preparar una oposición. Ahora, la oposición sí tiene signos de unidad. Por ejemplo, esta semana tuvimos dos espacios muy relevantes, espacios de unidad en torno a un proyecto como partidos, también en torno a un proyecto de centros de pensamiento, donde comisiones como la de Relaciones Exteriores, la de Economía, están realizando trabajo mancomunado desde la democracia cristiana al Partido Comunista. Tenemos conversaciones porque creemos que tenemos que darle una alternativa a Chile. Pero sí reconocemos que la alternativa que le ofrecimos no le hizo sentido a los chilenos. Eso es una cosa evidente. Y que tenemos que modificar eso. En eso nosotros estamos avanzando, estamos con la tranquilidad de eso. Y por otro lado, cuando el gobierno es tan rígido y tan radical, vamos perdiendo la expectativa de un diálogo. Muchos pensamos, guardamos la esperanza que el comportamiento del gobierno cambie en el Senado. Pero incluso en el Senado, nosotros hemos podido conversar con muchos senadores, hay dudas respecto si el gobierno va a respetar este espacio quizás un poco más reposado para poder dialogar, o quizás también puede pasar con la aplanadora. El gobierno hoy día necesita 3 votos, y esos 3 votos los puede pirquinear perfectamente en el Senado, sin dialogar con nadie. Y al parecer el ministro Quiró está en esa línea. Eric, ¿cómo es ese escenario que se proyecta? ¿Sabes qué? Pero, escucha, Patricio está en el escenario político. Sí. Yo entiendo la posición que él tiene. Y yo creo que lo que él plantea lo planteó al pasar, dijo, mira, aquí hay dos oposiciones, hay 2 bloques, ¿no es cierto?
El gran problema en la oposición, y que ese problema no se va a resolver fácil ni luego, es quién toma el control político de esta gran estructura que denominamos oposición. Porque se sabe, al final está claro, que si el socialismo democrático y la izquierda, Frente Amplista, Partido Comunista, se fracturan definitivamente, tienen un problema estructural. No son viables por separado. El problema es quién lidera. Y recordemos que el Frente Amplio y el Partido Comunista trataron muy mal al socialismo democrático, digamos, muy mal. Y las fracturas fueron evidentes. Entonces la recomposición yo la veo bastante complicada. De hecho, se habla acá de la ADC. La ADC se acaba de abstener. Voto de C. Y está negociando con el gobierno también. Claro, y esa abstención, en estricto rigor, pasa a ser una aprobación. Entonces, hay dificultad. Ahora, uno esperaría, y eso es bueno para Chile, que la oposición se organice en torno a ciertos ejes y tenga una oposición constructiva y que sea capaz de hacer propuestas contrario senso a lo que plantea el gobierno. Pero si la oposición va a ser básicamente, como hemos visto hoy día, a ver, le están facilitando el trabajo al gobierno al final, porque cuando Lorena Pizarro llama a movilizar las calles, las personas se alejan aún más de su oposición, que la ven eventualmente como una sola. Eso es lo que están contra el gobierno, y ahí es desde el PC hasta la ADC. Esa es la percepción. Por eso te preguntaba quiénes éramos nosotros, ¿no? Y sí, entonces la distinción de socialismo democrático. Si uno siempre quiere buscar una declaración de una diputada, un diputado, la va a encontrar. Eso lo va a encontrar en un universo tan grande. Ahora, ¿qué tan representativa es? Yo no veo que... Todo ¿Del PC yo diría que sí o no? No, yo por lo menos cuando hablo con dirigentes del PC no están en eso. Por ejemplo, escuchaba incluso al senador Núñez, no está en eso. O sea, sé que varios dirigentes del PC no están en eso. Ahora, yo no tengo por qué hablar por el Partido Comunista. Pero el resto de la oposición, desde el Frente Amplio, incluso el socialismo democrático, nosotros mismos, los liberales, no estamos en esa. Ahora, para ser muy preciso, Patricio, si es que el gobierno invitara al socialismo democrático a conversar, ¿no? Y no al Frente Amplio y Partido Comunista, ¿ustedes estarían dispuestos, por ejemplo, como socialismo democrático, a sentarse en esa mesa en Pero el por Senado? supuesto, mire, ¿Sí? si un presidente llama al diálogo, nosotros siempre vamos a concurrir, pero un diálogo de buena fe, un diálogo que efectivamente está abierto. O sea, nosotros, el Partido Liberal esto lo ha hecho siempre. Nosotros desde que existimos hemos establecido conversaciones con el gobierno que sea, porque creemos que a los presidentes hay que ayudarlos. Ahora, cuando los presidentes no quieren recibir ayuda, como este presidente, y va a rigidizar al país, esto es una mala señal. Y por eso nosotros le hemos tratado de insistir al presidente constantemente que enmiende el rumbo. Pero un presidente que dice que sus compromisos son metáforas, y un ministro de Hacienda que ha sido empoderado por el presidente como el ministro más empoderado, dice, mire, bueno, con menos hagan más, uno a veces empieza a pensar que acá más que diálogo hay una especie de desidia. Y eso es preocupante. Ahora, desde la oposición, sí, efectivamente, nosotros funcionamos como un gobierno que trató de mantener una unidad dentro de dos almas. Ahora, este gobierno tiene tres. Entonces yo no veo que este gobierno lo está haciendo mejor. Y eso es lo que hoy día están viendo los chilenos, que al parecer, tenían una mala evaluación de nuestro gobierno, pero están empezando a tener una peor de este gobierno. Y eso es realmente preocupante, porque el gobierno del presidente Kast está desfracturado en tres. Patricio Morales y Eric Latorre han estado con nosotros esta mañana para analizar esta semana bien noticiosa. Patricio, gracias por haber venido, Eric. Gracias por estar con nosotros aquí en el estudio. Que tengan un buen fin de semana. Vamos a ir a una pausa. Son las 10 de la mañana con 9 minutos. 13 grados 8 décimas. ¿Bajó la temperatura? Sí. Estábamos en 14, claro, hace un rato, ¿cierto? Estábamos en 14 grados, ahora 13,8 la temperatura del momento acá en Santiago. Se espera una máxima de 20, 21 grados en la región metropolitana. Los cielos cubiertos para esta jornada. Pausa y ya seguimos con más.